La mayoría de los seres humanos que utilizamos la lengua hablada para comunicarnos, nos apropiamos de la lengua materna gracias a la audición. Aprendemos a hablar escuchando cómo los demás se comunican. Somos capaces de expresar, por medio de la palabra, todo tipo de sensaciones, emociones y situaciones. La pregunta es, ¿cómo puede la persona sorda expresarse, comunicarse y conocer otras visiones del mundo? Hoy en nuestro programa hablaremos de las personas que sufren discapacidad auditiva. Para nadie es un secreto que las personas en situación de discapacidad se ven envueltas en un mundo en el que existe rechazo y poco acompañamiento. Hoy en nuestro programa abordaremos las problemáticas a las que se ve enfrentada esta población y todos los inconvenientes que viven día a día. Además, conoceremos algunas historias de vida. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Comenzamos. Nací en Sincelejo. Estudio gestión administrativa en el ITM. Nací sordo a causa de que al momento de nacer casi muero. Después que mi mamá me conoció, estuve en el hospital y la enfermera tuvo un error al aplicarme unas inyecciones. Me aplicó 12 inyecciones y eso hizo que se me reventaran los oídos y por esta causa yo soy sorda. La discapacidad no está en las personas faltas de una parte de su cuerpo. Está en la mente de muchas que se dicen sanas. Marité Lozano. La comunicación es fundamental en la vida del ser humano y cuando éste se ve enfrentado a ciertas dificultades para comunicarse, es necesario buscar diferentes métodos para que quienes lo rodean lo puedan entender. Este es el caso de muchas personas que habitan la ciudad de Medellín. Individuos en situación de discapacidad que no encuentran muchas alternativas para su desarrollo. Yo nací sorda porque cuando mi mamá estaba en embarazo sufrió una enfermedad rotativa. Se vinieron a dar cuenta que yo era sorda cuando yo tenía más o menos 1 año y medio porque me llamaban y yo no respondía pues como a los llamados. Entonces me llevaron al médico, mi mamá lloró mucho cuando se dio cuenta que yo era sorda y estuvo pues como muy preocupada. Mi papá siempre estuvo muy tranquilo, vio el lado positivo pues como de las cosas y así fui creciendo. Los sordos pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social, ya sea conformado por otros sordos o por cualquier persona que conozca la lengua de señas empleada. Pero aún así, la comunicación resulta ser un aspecto muy difícil. Estudié con personas oyentes, fue muy difícil, toda la vida tuve que aprender como a leer los labios. Antes había muy poquita comunidad sorda como reunida y era muy difícil pues como para mí, aunque fui muy juiciosa y tuve pues como docentes que me ayudaron pues como mucho en el área del español escrito y en las materias se me exigía mucho y en el español pues siempre me fue muy bien. Al terminar el bachillerato de 22 años, siempre hasta los 22 años yo me sentía orgullosa de hablar, de ser oralizada. Mi familia está conformado por papá, mamá y yo, vivimos en la misma casa, nos comunicamos pues depende. A veces ellos me hablan y le trato de leer pues como los gestos y lo que me están queriendo decir y mi mamá sí hace pues como más que todo gestos y me deletrea. Pero mi hermana mayor vive aparte pues como en otra casa con su pareja y mi hermano también pues vive aparte. Tengo contacto pues con mi hermana, pero mi hermana no sabe lengua de señas, sino que siempre estamos oralizando y siempre llama a mi mamá para que mi mamá sea pues como la mediadora o la que está haciendo este tipo de comunicación con nosotros. ¿Qué tipo de sordos existen? Los sordos prelingüísticos son los sordos que son desde nacimiento, desde el vientre de la madre, quedaron sordos. Los sordos postlingüísticos son los que después de haber nacido y haber escuchado algunas palabras adquirieron la sordera. Y los hipoacúsicos son los que tienen decibeles de audición ya un poco más bajos.
Según el periódico El Tiempo, existe un estudio realizado por el DANE en el cual se plantea que en Colombia existen 165.000 sordos, mientras que para el Ministerio de Educación hay 480.000. Esa diferencia en los estudios confirma que no se conoce con exactitud cuántas personas conforman la población sorda del país, y mucho menos cuáles son sus características en edades, ubicación y nivel educativo. Ahora yo realmente noto la situación de los sordos es dura, es difícil, es una situación complicada, porque la mayoría obviamente son personas oyentes y no han podido comprender lo que significa ser una persona sorda. En el sentido de la comunicación es terriblemente dificultoso, por ejemplo en el metro, el acceso, en tema de accesibilidad, muy importante que toda la ciudad entienda lo importante que es la accesibilidad para los sordos. No cuentan con un intérprete, les toca comunicarse por su cuenta y es una dificultad enorme la comunicación. Algunos no saben muchísimas cosas, no pueden tener el acceso a la información, los sordos se sienten discriminados, no se siente que hay equidad ni igualdad en esta circunstancia, en la situación. Por ejemplo, tampoco los sordos han podido acceder a la universidad, se nos cierran las puertas. Personas con discapacidad, según lo que hemos investigado, lo que hemos analizado, donde participamos con otras instituciones, se conocen mucho del tema y tienen mucho recorrido. Hemos pensado que personas con discapacidad tienen muchas barreras para incluirse a nivel social, económico, cultural y político. Sí, entonces, por ejemplo, empezamos con que tienen el acceso restringido a la educación, porque muchas instituciones educativas no tienen una construcción universal, un sistema universal que ellos puedan trasladarse sin barreras de un lugar a otro, utilizar los baños, las escaleras, no hay rampas, no hay ascensor, entonces no tienen cómo movilizarse. Con el fin de buscar estrategias de inclusión social para esta población, se han creado varias instituciones o asociaciones que ofrecen diferentes servicios para que esta comunidad pueda tener acceso a muchos aspectos a los cuales se ven relegados, como la educación, la comunicación y el trabajo. Este es el caso de la asociación Asanso, quien tiene más de 50 años en la ciudad de Medellín. ¿Qué es Asanso? Es la Asociación Antioqueña de Personas Sordas. No es una entidad con ánimo de lucro, es una asociación para todos los sordos, jóvenes, mayores, de la tercera edad, para que puedan integrarse y compartir con su comunidad, generar identidad sorda y mejorar su calidad de vida. El objetivo de Asanso es poder aglomerar todos los esfuerzos, no solo para las personas sordas, sino también para aquellos oyentes que se sensibilicen e interesen por el tema del lenguaje de señas. Sin embargo, su vocación principal radica en que las personas que presentan esta discapacidad puedan mejorar las condiciones de vida en diferentes aspectos como el social, educativo, cultural, de salud, justicia, entre otros. Los sordos activos afiliados a la asociación son 300, entre otros sordos a los que atendemos en su hogar, que están de pronto muy solos, muy aislados en su casa. Atendemos casi como a 7.000 sordos, pero sabemos de muchos sordos que no tienen contacto con otros mismos pares de su comunidad y que necesitan ayuda en lo laboral, en la salud, en la educación. En lo deportivo tenemos entre 20 y 30 sordos, también atendemos personas que buscan o necesitan colegio para sus hijos sordos, o también en sus enfermedades, en necesitar la asistencia con intérprete al médico. También si necesitamos que en lo laboral algún sordo necesita ayuda, lo hacemos. A mí me parece un esfuerzo pues único, porque es una iniciativa de las mismas personas sordas, liderada por las mismas personas sordas, pensando en las personas sordas de la ciudad y del departamento. Claro, están acompañadas también por personas oyentes, hay muchos intérpretes de lengua de señas con ellos en la asociación y maestros y otras personas pues que los acompañan, pero principalmente es un esfuerzo como nacido al interior de la comunidad. Para quienes asisten a la asociación, es muy gratificante saber que allí pueden llegar y pueden entenderse y comunicarse entre ellos sin ninguna dificultad. Además, porque pueden aprender su lenguaje.
Asanso se convierte como en la familia de las personas sordas. Los sordos no se quedan en sus casas porque, como lo decíamos ahorita, los sordos en sus casas no saben, en sus casas los padres o los hermanos no saben la lengua de señas. Entonces, ¿qué se hace? Se vienen acá a Asanso, donde comparten, donde pueden hablar, donde manejan su identidad y su cultura, que es la lengua de señas. Para esto también quiero aclarar, la lengua de señas es lengua porque es el primer idioma según la ley 324. La lengua de señas para personas sordas es su primer idioma. No es lenguaje, porque el lenguaje es la capacidad de expresión que todos tenemos, sino que se dice correctamente lengua de señas. Este es como nuestro lugar de encuentro, o estamos en la universidad, o estamos estudiando, en la casa, en cualquier lugar, y siempre vamos a venir acá a Asanso. Este es como nuestro lugar de encuentro. Asanso es como una familia, todas las personas sordas que vienen acá nos reunimos. También Asanso nos enseña identidad, cultura sorda, política, nos enseña pues como lo que se esté viviendo en el momento, y eso es como una integración que nos da, es como una inclusión y unas bases que nos da para sobrevivir pues como a esta comunidad. Yo llevo acá en la asociación muchísimo tiempo, estuve más o menos 34 años que he estado acá ayudando, gestionando, ayudando a los sordos me buscan mucho porque yo soy oralizada. Entonces cuando no encontramos un intérprete siempre soy yo la que las acompaño pues como a ir, y hasta hoy. Con el paso de los años, las comunidades han entendido y aceptado que existen personas que poseen discapacidades para realizar ciertas actividades. Lo cierto es que tenemos un gran trabajo por delante para articularnos y desarrollarnos como sociedad. Vamos a una pausa y ya regresamos. Existen hermosas historias de valentía y superación. Esta es la historia de Marixa, una niña de 13 años quien nació sorda, pero la cual desde muy pequeña pudo aprender la lengua de señas, impulsada por sus padres, quienes al igual que ella tienen esta discapacidad. Una familia con una excelente comunicación entre ellos, a diferencia de muchas otras personas que sin tener esta discapacidad física no pueden comunicarse ni con sus familiares. Yo como sorda he ido a visitar a mis amigos sordos también, y gracias a Dios me siento tan afortunada, porque cuando he ido de pronto a amanecer donde mis compañeros he visto la situación tan difícil que viven, los papás no saben comunicarse con ellos, los regañan y el sordo se asusta y piensa, no, yo no entiendo qué me está diciendo mi papá y mi mamá, y eso los hace asustar mucho, porque el papá y mamá le vocalizan, le hablan, le dicen, mira, no, vaya, vea, mira, lavar la ropa, ¿qué? Y él no, y el sordo trata de esforzarse por entenderle, y a mí me da un dolor en el corazón. Y yo quisiera como ayudarle a los padres para que aprendieran señas, pero no, es muy difícil también la comunicación. Los sordos se ponen tristes porque no tienen ese acceso a comunicarse bien con sus padres ni con su familia, no les entienden absolutamente nada. Marixa es afortunada, pues sus padres la han ayudado y acompañado en este proceso desde pequeña. Una niña que con el calor de hogar encontró la asociación Asanso. Yo desde muy pequeñita, no recuerdo, creo que de los 2, 4 años, con mis padres que son sordos íbamos a Asanso. No recuerdo muy bien desde qué edad. Cuando, bueno, fuimos a Asanso, bueno, chévere, porque yo llegué y empezaron mis ojos a adquirir la lengua de señas. Todos los sordos hablaban por señas, se reían, jugaban, contaban chistes en lengua de señas, y eso a mí me encanta las señas. Y yo podía observar las señas que hacían los demás, como meterme en lo que decían los demás. Entonces me fueron enseñando cosas, por ejemplo, a ser educada, a no ser una niña grosera, a fortalecer mi lenguaje de señas, a comunicarme con los demás. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu seña? ¿Cuál es tu nombre? Con todo tipo de sordos, jóvenes, adultos, mayores, de la tercera edad, altos, pequeños, y no me da miedo. Ya me acostumbré a comunicarme con todos los sordos, y eso me ayuda a fortalecerme, a acercarme a cualquier sordo y a cualquier persona. En la asociación, además de ayudar a las personas sordas, también tienen cursos para todos aquellos oyentes que quieran aprender el lenguaje de señas y así convertirse en intérpretes de esta población que tanto lo necesita. Hace 6 años empecé a conocer la comunidad sorda y vi que eran muy excluidos con la comunidad sorda, entonces vi la necesidad de querer aprender. Las clases constan de 5 niveles de señas,
y 5 niveles de interpretación. Actualmente yo curso 4º nivel de señas aquí en Asanzo. Inicialmente es muy complejo para nosotros que no tenemos conocimiento de esta lengua, ¿cierto? Entonces, para uno entrar en esta comunidad sorda, uno empieza como a decir, bueno, entonces, ¿por dónde empiezo? Pero no, los profesores son muy didactas, la clase es muy dinámica, es muy retroalimentado todo. ¿Por qué? Porque ellos están, mientras está dando la clase, nosotros estamos participando, entonces es, en ese caso, muy gratificante también uno ver que uno ya se puede comunicar con ellos. Creo que la curación más eficaz de la sordera no es la medicina, ni los aparatos mecánicos o electrónicos, sino la comprensión. Pero antes de poder desarrollar la comprensión, hay que crear la conciencia. Jack Cannon. Como Asanzo, hay muchas más instituciones que les brindan a esta comunidad un espacio para la educación. Es el caso de la institución educativa Francisco Luis Hernández, la cual lleva 89 años de funcionamiento y en un principio fue pensada para personas con discapacidad auditiva y visual, pero con el pasar de los años fue creciendo y hoy en día reciben a personas con cualquier tipo de discapacidad y oyentes, haciendo de este espacio un lugar de retroalimentación y equidad. Hoy es una institución educativa regular desde hace 14 años. Regular quiere decir con educación formal en el nivel preescolar, básica y media, y ofrece su educación a personas con y sin discapacidad de todo estilo. Cuando empezamos a ser una institución educativa regular, empezó siendo para estudiantes con y sin discapacidad sensorial, es decir, todo el espectro de discapacidad que hay dentro de lo sensorial, ciegos, baja visión, sordos, hipoacúsicos, sordociegos, y no otras discapacidades. Pero hoy 2014 está abierto a todas las discapacidades y hay discapacidad a nivel sensorial, a nivel cognitivo, a nivel físico. En este momento tenemos 914 estudiantes de todas las discapacidades y sin discapacidad. El 57% tiene discapacidad y el 43% no tiene discapacidad. Y alrededor de 250 de nuestros estudiantes son sordos usuarios de la lengua de señas colombiana. Marixa piensa que su colegio es el mejor espacio de esparcimiento, porque allí puede tener identidad y vivir en sociedad con personas que saben su lengua. Desde chiquita empecé a estudiar allí, aquí ya ahora estoy en 8º, llevo 9 años en el colegio, amo mi colegio, lo adoro, es mi lugar al que pertenezco, tengo a los intérpretes, a los modelos lingüísticos que me apoyan, se interesan en mi lengua, todos se comunican en mi lengua y así entiendo perfectamente las clases, todas las materias. Este es el mejor colegio del mundo, yo amo mi colegio, Francisco Luis Hernández es lo mejor y estoy muy orgullosa y me siento muy contenta de mi colegio al que pertenezco y lo amo. Es muy importante que se implementen vacantes intérpretes dentro de las empresas e instituciones para que la comunidad con discapacidad auditiva pueda sentir un ambiente más cercano a su condición. En primer lugar, sería excelente que en la alcaldía hubiera el manejo de la lengua de señas, que hubieran buenos intérpretes allá, de calidad. Yo soy muy exigente con eso, porque me gusta que los intérpretes sean de calidad y que yo pueda entender claramente lo que se me está diciendo. Si en la alcaldía hay un intérprete o hay un manejo de la lengua de señas, de pronto eso puede brindar un puente de comunicación entre nuestra cultura, entre nuestra comunidad y entre la administración, porque lo más importante es la comunicación para nosotros y la divulgación de lo que nosotros hacemos. La gente todavía tiene un mundo muy cerrado en cuanto a lo que es nuestra cultura, nuestra identidad y les falta abrir la mente. Claro, pues que esto es un proceso. En los últimos años, la administración ha creado diferentes estrategias y programas para la población en situación de discapacidad. Sin embargo, estos no son suficientes para abarcar, por ejemplo, a la población con discapacidad auditiva. Por eso hoy en nuestro programa hacemos un llamado a la integración y la equidad. Estamos en La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín, donde lo importante es el ser humano. Ya regresamos. A continuación, les presentamos unas de las actividades más importantes que se desarrollaron dentro de la Personería de Medellín en este mes.
Año tras año, la Personería de Medellín realiza la Parada de Lectura. Este año cumple la 6ª jornada que se realizó en el Aeroparque Juan Pablo II y su tema principal fue las fronteras, con lo cual se busca sensibilizar a las personas sobre el tema y puedan finalmente dejar a un lado sus miedos. Hoy es un día muy especial, un día importante para la ciudad, en la 6ª Parada de la Lectura, donde la Personería de Medellín y todas las instituciones de la administración municipal y otras instituciones hacen presencia hoy en la Parada de la Lectura. Hoy estamos en el stand de la Personería con una red de personeros estudiantiles que se han vinculado a este gran evento, diciendo lo importante que es la cultura, rompiendo barreras desde este stand precisamente con la lectura. Estamos realizando una puesta en escena en un stand muy interesante con la red de personeros escolares municipal. Tenemos a todos los jóvenes líderes de la ciudad participando con nosotros en una temática donde presentamos varias de las fronteras que tenemos los seres humanos y algunas de las fronteras que hay en la ciudad, con el fin de que las personas reflexionen sobre el tema y puedan dejar sus miedos, sus temores y todos sus límites atrás. Con esta actividad se busca ponerse en el lugar del otro, para así empezar a romper esquemas y barreras que entre los humanos mismos nos ponemos. La Personería de Medellín busca que estas jornadas tengan impacto y sean reconocidas por los estudiantes. Bueno, el acompañamiento este año lo noto muy bueno, pues en realidad se interesan mucho por nosotros, por todas las actividades que hacemos en las instituciones, por todo lo que nosotros hacemos por la sociedad. Nosotros hacemos desde programar este tipo de eventos hasta seminarios que nos ayudan a nosotros para saber cómo actuar en diferentes ocasiones, cómo hacer tales cosas. Por eso es que el acompañamiento de la Personería de Medellín ha sido muy grande y muy beneficiosa para nosotros todos los personeros. La Personería de Medellín está comprometida en seguir participando y haciendo el acompañamiento constante a los personeros estudiantiles de todas las instituciones de la ciudad. La Personería de Medellín cumple con el objetivo de velar y guardar por los derechos de la ciudadanía. Y es por eso que siempre se preocupa por hacer presencia en las comunidades, y esta vez en el barrio Nuevo Occidente, con el fin de hacer un seguimiento a las problemáticas que allí se presentan. La Personería de hoy hace presencia en Ciudad Nuevo Occidente. Vinimos a hacer presencia para hacerle un seguimiento a unos planes que se habían desarrollado desde el año pasado, donde recibimos la visita del gerente de empresas públicas, de ISBIMED y de otras instituciones a nivel municipal, compromisos con la comunidad, que hemos recibido la queja desde la Personería que no se han cumplido, que se siguen generando las mismas problemáticas en la comunidad ciudadana Nuevo Occidente. La denuncia es un ejercicio al cual todo ciudadano tiene derecho. La Personería se encarga de vigilar para que estos no sean vulnerados. Bueno, aquí está realmente toda la comunidad Nuevo Occidente. Son varias urbanizaciones, La Aurora, Las Flores, La Huerta, todo lo que hace parte del traslado de la gente más vulnerable que han venido desarrollando estas últimas 3 administraciones aquí en este occidente, con una planificación que no es la mejor, porque no estaba realmente esto planificado desde un principio, desde inicios del plan de ordenamiento territorial para desarrollar vivienda de interés prioritario. Es una figura nueva que apareció y se trajo y se combinaron una cantidad de soluciones de la vivienda de interés social con la vivienda de interés prioritario y se desarrolló precisamente en la zona rural. Ratificando el compromiso con los habitantes de Ciudadela Nuevo Occidente, la Personería de Medellín estará atenta y hará seguimiento para no permitir que sean vulnerados los derechos de esta comunidad. Para nosotros es muy importante que la Personería esté acá presente y con el señor personero es para que se dé cuenta de la vulneración de derechos que tenemos nosotros acá como habitantes de Ciudadela Nuevo Occidente, debido a que la comunidad en general de Ciudadela son de diferentes lugares, vienen de diferentes lugares, y con un desconocimiento total en la ley 675, que es la que nos tiene a todos con problemas de convivencia, pero es por el desconocimiento de esta ley. Así llegamos al final de esta emisión. Recuerde que sus opiniones, inquietudes o comentarios son muy importantes para nosotros.
Envíelos al correo que aparece en pantalla o visítenos en nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, Facebook Personería de Medellín Oficial, haciendo clic en me gusta, o también nos puede ver por YouTube Personería de Medellín TV. Hasta una próxima oportunidad.